Hola, hoy vamos a ver el tema de los aldehídos y de las cetonas y de las reacciones que en ellos ocurren. Vamos a ver 6 de las reacciones involucradas en este tipo de compuestos orgánicos. La primera va a ser la oxidación de Jones, la segunda, la prueba de bisulfito modificado. La tercera, la reacción de Tollens, que en este caso es llamada también espejo de plata. La reacción con 2,4-dinitrofenilhidracina, la reacción de Benedict, la reacción de clorhidrato de hidroxilamina. Vamos a ver algunos aspectos interesantes de estas reacciones. Las reacciones generalmente se realizan en ciertas condiciones. La primera que vamos a ver es la reacción de Jones. En este caso, la reacción de Jones es una de las clásicas pruebas que se está realizando para la oxidación principalmente de aldehídos. Ahí vemos el trióxido de cromo está reaccionando con 3 moléculas de aldehído. En presencia de ácido sulfúrico, esta reacción se lleva a cabo para poder hacer reaccionar el grupo aldehído y formar un ácido carboxílico. El reactivo de Jones es uno de los reactivos preparados en laboratorio. Para que podamos nosotros realizarlo, primeramente debemos de tomar en cuenta la cantidad, en este caso, de reactivos. Primeramente adicionamos 25 gramos de anhídrido crómico, 25 mililitros de ácido sulfúrico y 75 mililitros de agua. Así el reactivo de Jones está preparado y listo para poder utilizarse. Se debe utilizar este tipo de reactivo generalmente para formar el trióxido de cromo. En presencia de ácido sulfúrico que ya está contenido en la solución, vamos a formar este compuesto, el trióxido de cromo. Una vez que el aldehído ha sido oxidado a un ácido carboxílico, se va a formar el trisulfato crómico en presencia de agua y la formación es indispensable. Para ello nosotros lo que hacemos es tomar unos ciertos mililitros o unas gotas, en este caso, y colocarlas en un tubo para probar el aldehído. El aldehído es colocado y posteriormente el reactivo es adicionado gota a gota para formar lo que le llamamos un compuesto oxidado. Se denota en este caso que la oxidación forma, en este caso, un cambio de coloración. Generalmente el trióxido de cromo es de color rojizo. Este cambia a color verde. Puede tener diferentes tonalidades dependiendo del aldehído que nosotros estemos utilizando. Después de 10 segundos a 1 minuto, el cambio será notorio. Algunos aldehídos de cadena corta y de cadena larga tienen una variedad de colores que vira desde el verde hasta el azul cuando son oxidados. Debemos de tener cuidado porque este tipo de prueba también es positiva principalmente para aquellos compuestos que pueden ser oxidados de manera incontrolable, como en este caso los alcoholes. Algunas cetonas no dan positiva a esta prueba. Algunos grupos metílicos pequeños son fácilmente oxidados en este caso y puede llevar en este caso a la formación del ácido carboxílico respectivo. Otra prueba interesante para los aldehídos y también para las cetonas es la prueba del bisulfito, pero en este caso estamos presentando una variante que le llamamos bisulfito modificado. El bisulfito modificado principalmente está relacionado con una adición de la molécula de bisulfito en presencia de etanol y estas dos son combinados para que podamos nosotros formar una sal de sulfato. El sulfato que se va a formar o el compuesto que se está formando es reversible, en este caso en presencia de ácido clorhídrico al 20%. La prueba comienza agregando unas gotas del aldehído o de la acetona, agregar una cantidad de bisulfito al 20%, agregar 1 mililitro de etanol y con eso nosotros tenemos
un compuesto que se va a precipitar. Este compuesto es un compuesto muy interesante. El grupo salino, en este caso el compuesto iónico, también está hidroxilado. La reversión la podemos nosotros observar principalmente porque el precipitado tiene coloraciones blancas, opacas, y puede ser revertido para la reconversión ya sea al aldehído respectivo o a la cetona respectiva a través del ácido clorhídrico al 20%. Aquí vemos cómo se está revirtiendo esta reacción. La presencia, en este caso, de los diferentes compuestos que se están formando como productos derivados de la reacción son bastante interesantes. Esta prueba da positiva con aldehídos arílicos, alquílicos y aromáticos, con cetonas alquílicas aromáticas con un grupo metilo. Eso quiere decir que esta prueba se puede dar con estos grupos R que deben de ser ya sea aromáticos o alquílicos, pero de un peso molecular bastante bajo, para que la prueba sea positiva. Una sintomatología, ya lo habíamos mencionado, es un precipitado de color blanquecino gelatinoso, que puede ser revertido a través del ácido clorhídrico. Una prueba interesante es la oxidación, en este caso total, de un aldehído. El reactivo de Tollens es uno de los reactivos que se adiciona para hacer esta prueba. Por eso lleva su nombre, reacción de Tollens. Simplemente es la precipitación de la plata sólida en el tubo. ¿Cómo se realiza este tipo de reacción? Primero debemos de preparar el reactivo de Tollens. Para preparar el reactivo de Tollens, primeramente debemos de agregar 1 mililitro de nitrato de plata al 5%. Adicionamos una pequeña gota de hidróxido de sodio al 10%. También esto va a empezar a precipitar. La precipitación tiene una coloración oscura que se realiza en el tubo. Posteriormente adicionamos lentamente y poco a poco una cantidad pequeña de hidróxido de amonio al 2% en solución acuosa. Recordamos que todas estas soluciones que estamos viendo están relacionadas con soluciones acuosas. La sintomatología de la reacción es parte importante de esta reacción. Al adicionar el hidróxido de amonio, generalmente es el que llega a precipitar, en este caso, el reactivo, y puede también disolver, en este caso, ese precipitado que ya se ha formado. Para poder completar la disolución del precipitado, nosotros adicionamos un poco de hidróxido de amonio, pero ahora concentrado. Todos los reactivos que estamos utilizando son grado, señor, en un poquito de pureza, por ciento en pureza bastante alto. El hidróxido de amonio concentrado va a lograr la precipitación, en este caso, de la solubilización de este precipitado que nosotros queremos disolver. Una vez hecho eso, obtendremos una solución o un reactivo de color transparente. A este entonces ya se le llama el reactivo de Tollens. Se ha formado un compuesto, en este caso el hidroxiamonio de plata. Este hidroxiamonio de plata tiene la capacidad de oxidar, en este caso al aldehído. ¿Cómo se realiza la reacción? Colocamos una cantidad pequeña de la muestra, adicionamos el reactivo de Tollens una vez preparado, damos un ligero calentamiento y para acelerar la reacción adicionamos una pequeña gota de hidróxido de sodio. Esto va a permitir que al momento de girar el tubo en presencia de un calentamiento ligero a través de un mechero en la base, hay que girar en este caso el tubo, se pueda formar la precipitación a semejanza de un espejo. Por eso esta reacción se llama el espejo de plata.
La plata, en este caso, como la forma en la que se está obteniendo, es plata sólida. La subsecuente formación de un compuesto oxidado en forma de carboxilato de amonio permite entonces que esté soluble en solución. Se le adiciona agua y se están formándose en este caso una cantidad interesante de moléculas de amonio. Esta prueba da positiva con aldehídos arílicos, alquílicos y aromáticos, e inclusive esta prueba es positiva con algunos de los compuestos que contienen este tipo de grupo funcional, como son los azúcares. Un azúcar también es capaz de desdoblarse de su forma Howard a su forma Fischer, dando la formación de este compuesto que tenemos aquí como producto final de la reacción. Para poder quitar la plata sólida del tubo, lo que hacemos es agregar una cierta cantidad de algo que pueda solubilizar los iones plata. Eso quiere decir que podemos agregar, en este caso, ácido nítrico en solución porcentual a 10% para revertir y lavar el tubo. En este caso, debemos nosotros tomar en cuenta que cada una de estas reacciones debe de estar en confinamiento y colocarse en un recipiente adecuado para mandar, en este caso, los residuos tóxicos de la formación de estas reacciones. Nunca debemos tirarlas a la tarja por cuestiones de contaminación. Esta es una prueba muy bonita, en este caso, para los aldehídos. Algunas cetonas no pueden dar este tipo de reacción. Generalmente son compuestos que contienen un grupo carbonilo, en este caso, con desdoblamiento, en este caso, del grupo R pueden ser alquílicos o arílicos. Una reacción en donde se forma un enlace oxima es una de las partes principales de las reacciones que pueden sufrir los grupos carbonílicos, en este caso los aldehídos y las cetonas. Como observamos, cada una de estas reacciones que estamos viendo están relacionadas principalmente con el grupo carbonilo, característico de los aldehídos y de las cetonas y de otros grupos esenciales, que en este caso no vamos a tocar. El tema solamente está tratando los aldehídos y las cetonas. Estas reacciones pueden llevarse a cabo en la parte experimental muy fácilmente. Son reacciones de identificación de grupos funcionales. Hoy vamos a tocar entonces el tema, en este caso, una reacción clásica de la reacción con 2,4-dinitrofenilhidracina. Así se llama por este enlace en este grupo, el grupo hidracina, este grupo nitro que tenemos aquí y el otro que están en posiciones 2 y 4. El reactivo de 2,4-dinitrofenilhidracina es uno de los reactivos clásicos. El aldehído o la cetona forma un complejo colórido que en este caso tiene bastante resonancia por la formación de este enlace, que es en este caso un grupo funcional importantísimo de estos grupos. Se llama oxima. El grupo oxima es uno de los clásicos compuestos generalmente utilizados en las reacciones de los productos para obtener colorantes. Eso quiere decir que durante la reacción, en presencia de ácido sulfúrico y un poco de etanol, podríamos nosotros acelerar la reacción y formar, en este caso, este complejo. Este complejo tiene bastante resonancia, en este caso por los grupos desactivantes nitro que tenemos ligados al anillo aromático. La deslocalización de electrones a lo largo de toda la molécula es uno de los clásicos que se puede observar en el tubo. Podemos tener coloraciones amarillas, cafés y rojizas. ¿Cómo se realiza la reacción? Primeramente, la reacción, el reactivo, en este caso de 2,4-dinitrofenilhidracina, debe de ser preparado en una noche antes.
Se agrega la hidracina en presencia de ácido sulfúrico y un poco de etanol y se disuelven en este caso en un vaso de precipitados y posteriormente, en este caso una vez disuelto, se deja reposar toda la noche. Previamente debemos de filtrar el reactivo. Una vez preparado, entonces ya está listo para la reacción y en este caso conservándolo en un frasco ámbar o en un gotero, es importante que nosotros lo podamos utilizar en cualquier momento. Agregamos en este caso 2 mililitros de etanol, agregamos una cierta cantidad de muestra, en este caso un aldehído o una acetona, agitamos, agregamos 2 gotas de 2,4-dinitrofenilhidracina como reactivo preparado, agitamos y dejamos reposar, en este caso aproximadamente menos de 10 minutos. Se van a formar en este caso los precipitados que son clásicos de este tipo de compuestos. La prueba es positiva con aldehídos arílicos, alquílicos y aromáticos. Nada más que hay que dejar reposar después de la adición y algunos alcoholes también primarios y secundarios pueden dar positiva esta prueba. Generalmente un alcohol tiene la capacidad de autooxidarse por presencia del aire hacia la formación de aldehídos y algunas veces hasta cetonas. Esto cuando tenemos un mal almacenamiento de los reactivos como muestra. Por eso pueden dar positivo. Una reacción clásica de este grupo es la reacción de Benedict. Esta reacción es una reacción bastante interesante por la, en este caso, reducción del cobre de cobre 2 más a cobre 1. Lo que se hace es preparar primeramente el reactivo de Benedict. El reactivo de Benedict está formado a través de las soluciones, una solución que le podríamos llamar A, en el cual contiene 10 gramos de carbonato de sodio, 17.3 gramos de citrato de sodio y 85 mililitros de agua. Una vez disueltos estos reactivos en agua, se procede en este caso a apartarlos en un cierto momento para después preparar esta solución que le podríamos llamar B, en la cual la solución B nosotros tenemos 1.73 gramos de sulfato de cobre, 10 mililitros de agua y en este caso una vez que los tenemos disueltos los podríamos nosotros combinar y aforar a 100 mililitros. Este reactivo que le llamamos ya de Benedict ya tiene el sulfato de cobre, en este caso con estado de oxidación más 2, para que pueda en este caso reducirse y a su vez en este caso los aldehídos o los hidroxialdehídos puedan oxidarse. La reacción también es positiva para aquellos grupos que tienen esta capacidad, como los azúcares en este caso que se llaman reductores. Investiga cuáles son las características de los azúcares reductores. En este caso podemos nosotros decir que estos grupos, en este caso los compuestos, los azúcares, en este caso tienen la capacidad de desdoblarse. Han sufrido primeramente una condensación aldólica, por lo tanto se pueden desdoblar. Listo, ya está en este caso el reactivo de Benedict. Se agregan unas gotas en este caso o una cierta cantidad de nuestra muestra, se agrega 1 mililitro del reactivo de Benedict y lo que hacemos para catalizar la reacción, agregamos un poquito de acondicionamiento, en este caso debemos calentar y agitar. El calentamiento debe de ser directo hacia el tubo, en la base. Debemos de tener en cuenta que para todas estas reacciones debemos de utilizar guantes y goggles o lentes de protección. La oxidación en este caso de cada uno de estos compuestos, tanto con los aldehídos como los hidroxialdehídos, puede dar hacia la formación de compuestos carboxílicos. En este caso se están formando un grupo que se llama grupo, en este caso, carboxilo, en cada uno.
En el caso de los hidroxialdehídos, el grupo hidroxilo, en este caso en posición alfa, está en el carbono, llega a la oxidación de un grupo oxo, en este caso como parte secundaria de la formación de este grupo. El óxido de cobre, entonces, es el que se está formando para, en este caso, dar diferentes coloraciones. La prueba es positiva para aldehídos arílicos, alquílicos y aromáticos. Las cetonas no reaccionan por ser grupos que no pueden dar esta reacción. Algunos alcoholes primarios y secundarios también dan positivo a la prueba. Las coloraciones que podemos tener son amarillo, naranja y rojizo durante el calentamiento. Estas diferentes coloraciones son importantes para observar, en este caso, de que hay un cambio en nuestra muestra. El cobre, en este caso, es de color azul rey. La coloración, en este caso, del cobre en estado reducido va a permitir que se formen a partir de, en este caso, de la formación de los productos de la reacción, diferentes coloraciones en combinación con el cobre en estado +1. Una reacción bastante interesante donde también se forman derivados bastante complejos es la reacción con fuchsina. Le llamamos también reacción de Schiff. La fuchsina, en este caso, es un reactivo que se prepara para la adición hacia los aldehídos o en este caso puede ser hacia las cetonas. Se agregan 0.5 gramos de fuchsina, 2 mililitros de bisulfito de sodio al 20% y 50 mililitros de agua. La fuchsina, en este caso, vamos a observar, es una molécula bastante compleja en forma de sal. Le llamamos clorhidrato de para-rosalina. El clorhidrato en este caso está unido a un grupo amino que está en este caso protonado y la molécula tiene una gran capacidad de resonancia. Se le agrega una cierta cantidad de preparado, en este caso ácido clorhídrico, bisulfito de sodio y una cantidad un poquito más adicionada de 3 moléculas o 3 partes de ácido sulfúrico. Así entonces se va a formar un reactivo que tiene una cierta tonalidad que es incolora. Antes era de color rosa. Posteriormente es de color transparente la solución y es debido a que los grupos amino que están en la parte esencial de estos compuestos fenílicos que tenemos o de estas partes fenílicas de la reacción han reaccionado con el grupo sulfato. Una vez preparado el reactivo de Schiff, ya podemos nosotros adicionar en este caso el aldehído. Podemos poner una cierta cantidad, en este caso 2 moléculas de aldehído, para poder hacer reaccionar esta reacción. La reacción generalmente se va a dar entre los grupos amino que estaban sulfatados, en este caso en las partes finales. La reacción puede tener tonalidades violetas o púrpuras. Todos los aldehídos reaccionan. El efecto estérico, en este caso de la para-rosalina, puede impedir también que algunos aldehídos puedan reaccionar si tienen efecto estérico. ¿Esto qué quiere decir? Un efecto de volumen debido a estos grupos R que posee el grupo aldehído. Como parte final de esta presentación tenemos la reacción de hidroxilamina. La reacción de hidroxilamina se llama así porque se utiliza el clorhidrato de hidroxilamonio. Este clorhidrato de hidroxilamonio, en este caso, es un reactivo que se prepara principalmente con 50 miligramos, en este caso de clorhidrato de hidroxilamina, 100 mililitros de etanol y debemos de ajustar a un pH de 3.7 a 3.9. La reacción debe de llevarse a cabo en presencia de 2 gotas de anaranjado de metilo. Como sabemos, el anaranjado de metilo es un compuesto azo.
que tiene cambios de coloración, en este caso al ajustarse el pH. Lo que se está formando cuando hacemos reaccionar un aldehído o una acetona o un aldehído que contenga o una acetona que contenga, en este caso, grupos fenílicos, va a dar a la formación de este grupo que ya habíamos mencionado, que es una oxima. Los tres compuestos pueden dar positiva la prueba. Un aldehído nos da esto, una acetona nos da este derivado, y al igual que la misma acetona, los compuestos fenílicos, en este caso formados a través de este grupo carbonilo, pueden reaccionar de esta otra forma. ¿Cómo se realiza la reacción en el laboratorio? Agregamos el reactivo de hidroxilamina preparado, agitamos, dejamos reposar y va a haber un cambio de coloración. En este caso, la coloración va al rojizo. ¿Por qué? Porque el anaranjado de metilo puede dar, en este caso inicialmente, una coloración anaranjada. Posteriormente, cuando se hace reaccionar este tipo de reactivos, la coloración cambia a un rojo bastante notable. Hemos visto 6 de las reacciones interesantes para este tipo de grupo funcional. Por mi parte les doy las gracias en este caso por poner atención. Te invitamos a que sigas haciendo diferentes investigaciones acerca de este tipo de grupos. Recuerda que solo estamos viendo algunos de los grupos funcionales, en este caso, y sus grupos, y en este caso sus reacciones. Por mi parte es todo. Esta es una producción para la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa relacionado con la UEA Química Orgánica. Gracias.